Vamos a retomar entonces una cantidad de conceptos que hemos visto en la sesión de hoy, que está pues centrada en el concepto de la belleza, de lo que es la belleza y de los estudios alrededor de las neurociencias que han intentado encontrar una relación entre la belleza y el cerebro. Entonces hablamos de conceptos que ustedes ya han visto bastante difíciles de definir y de comprender, como el de belleza, de estética, de placer, de emoción y de cerebro, y que quizá por la dificultad misma que hay muchas veces en definir o en tomar una de ellas es por lo cual hay controversia. Vamos a mirar algunos de esos estudios que se han realizado en torno entonces al concepto de belleza y de cerebro. Ya sabemos que lo que los humanos llamamos bello está subordinado a muchas cosas que tienen que ver también con la historia, con la cultura, con las capacidades cognitivas y simbólicas de las personas, con las características biológicas, con las diferencias individuales, y entonces también está la dificultad que nos planteaba María Rosario. ¿La belleza dónde está? ¿En el objeto o en el observador? Vamos a ver que dependiendo de la corriente probablemente filosófica también que tomemos, vamos a mirar que hay diferentes tipos de aproximaciones a contestar estas preguntas, y también de las neurociencias. Hablábamos en la conferencia de María Rosario, se vio muy claramente cómo también cuando hablamos de la belleza, pues estamos hablando de algo que es una representación desde este punto de vista que lo vimos hoy, y de cómo percibimos la belleza, y que tiene que ver con una sensación, y con una sensación que involucra entonces cambios, un sentir en el cuerpo, por ejemplo, con nudos en la garganta, expansión del pecho, taquicardia, síntomas entonces corporales, pero también síntomas que llamamos emocionales, esa belleza que me mueve, que hace que exista esa definición de lo que es casi que no podemos definir, que es ese sentimiento, también que puede presentarse como un sentimiento espiritual, de sentirse unido al universo, de amor por el mundo entero, y de que esta sensación de belleza puede presentarse tanto ante la belleza natural, que es donde predominaban las interpretaciones que partían de lo que vimos de Kant, pero también de la belleza artística. Muchas de estas sensaciones, estos sentimientos que describimos a nivel corporal, a nivel emocional, a nivel moral, podemos también sentirlos frente a la belleza artística, y también frente a actos morales, a actos de empatía, frente a la conducta, por ejemplo, de otras personas. Vemos que el concepto de belleza va a depender mucho, y ha dependido mucho del periodo histórico y de la cultura. En muchas culturas, pues cuando la famosa Venus de Willendorf, esto podría considerarse una imagen absolutamente bella, asociada con la fertilidad. También después vemos cómo hay un cambio, y hay pues una percepción de la belleza que es muy distinta a la Venus de Willendorf, pero aparece una belleza que tiene unas proporciones calculadas matemáticamente, una belleza que no existe en la realidad, una belleza que es una utopía. Y luego viene en el Renacimiento y en el Barroco una belleza que pertenece a los sentidos, a la sensualidad, a la fecundidad, y vemos como pintores como Tiziano, como Tintoretto, como Giorgione van a dibujar estas Venus que representan en ese momento absolutamente la belleza, la fecundidad, la feminidad, y también otras bellezas que ya son más idealizadas, que son de proporciones absolutamente perfectas, bilateralmente simétricas, que prácticamente no existen en el mundo. Son unas bellezas ideales que aún así hay diferencias en la percepción. Aquí vemos una de esas imágenes que pueden ser percibidas como muy bellas, muy hermosas, pintada por Botticelli. Esta también es una imagen percibida como bella dentro de una cultura diferente por Lucas Cranach, entonces es igualmente muy poco realista, con unas proporciones perfectas, pero con otro ideal de belleza. Ese símbolo, digamos, de la belleza también es en ocasiones tan difícil de alcanzar que autores, pintores, artistas maravillosos como Miguel Ángel a veces dejaron muchas de sus obras inconclusas, porque ellos pensaban como él que no podían lograr la belleza, que no lo podían lograr la perfección.
como también lo señala Rafael cuando dice: yo no pinto las mujeres hermosas porque pues en la realidad prácticamente no existen, yo tengo que pintar la belleza a partir de las ideas que tengo en mi mente sobre la belleza. Vemos que esa concepción también de la feminidad, con todas esas formas, hasta el siglo XIX podrían considerarse bellas, pero después hay un cambio con la modernidad, con la mujer, con el trabajo, que ya probablemente esto a muchos ya no nos parece tan bello, y asociamos más, digamos, la gordura con infelicidad, con amargura, con tristeza, y aparecen este tipo de imágenes que van como en la conferencia de Juanita Gempeler que ustedes vieron en relación a cómo se percibe el cuerpo. Entonces, con todo esto vemos que en diferentes momentos de la historia del arte pues se han pintado mujeres en ocasiones pues con la belleza clásica, exuberante, femenina, etcétera, y en otras bajo el cubismo con Picasso, o bajo el expresionismo abstracto con Kooning, o las imágenes muy representativas o muy modernas o muy abstractas de diferente manera. Y lo que yo les voy a mostrar son algunos estudios en donde se ha trabajado con este tipo de imágenes, mostrando que diferentes tipos de formas, digamos, de pintura tienen que ver con actividad de diferentes áreas del cerebro y tienen que ver con también emociones y juicios estéticos distintos. Entonces, la estética es un concepto bastante difícil. Jacobsen, en sus artículos sobre la belleza y el cerebro en el 2006 y en el 2010, plantea cómo es un concepto enormemente complejo y tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de juicios estéticos, con si lo que percibimos en el objeto tiene o no simetría, es o no complejo, hay novedad, es familiar o no, hay proporción, o qué contenido semántico tiene, si es una imagen típica, prototípica o diferente, qué significado tiene, qué estado emocional tiene quien percibe el objeto, qué grado de interés tiene en lo que percibe y cuáles son sus antecedentes educativos, históricos y culturales. Entonces ahí vamos viendo pues como lo difícil que es el concepto de belleza y también las aproximaciones que ha habido a estudiar los correlatos neurológicos, neurales de lo que es y no es bello. Jacobsen entonces plantea en ese modelo integral de la psicología de la estética cómo tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de belleza lo que es el contenido de la pintura, de la escultura, de la música, de la literatura, también el cuerpo, la persona, la biología, el cerebro que percibe ese objeto, la mente, las facultades mentales, la persona, las diferencias individuales, los esquemas, los guiones, el conocimiento que tenemos acerca de estos objetos y lo que él llama discronía y psincronía, que tiene que ver con la evolución biológica, cultural, histórica y de los procesos sociales y subculturas. Entonces, cuando miramos las respuestas cerebrales, por ejemplo, en este tipo de aproximaciones, hay un estudio de Didier y colaboradores en el 2007 que intentó encontrar qué sucede si presentamos imágenes de esculturas con proporciones canónicas, con la proporción áurea perfecta, y imágenes de las igualitas, pero alteradas. Aquí vemos unas imágenes alteradas, ustedes ven un torso chiquitico o unas piernas largototas, o sea, ¿qué pasa cuando con esos estudios que el doctor Strange nos presentó hoy, observaban, las personas las ponían a observar entonces las esculturas en condiciones normales o en condiciones alteradas? Y lo que encontraron es que al ver las esculturas originales y las modificadas, se activaban áreas corticales medias, laterales y la ínsula, que es lo que ellos denominan la belleza objetiva. La tarea era a veces solamente observar y se mira qué pasa en el cerebro. Otras era hacer un juicio estético, me gusta, no me gusta, en una escala qué tanto me gusta, y en otra juzgar qué tan proporcionado está. Entonces lo bonito en estos estudios era poder aislar qué pasa cuando solo estoy haciendo un juicio de proporción, qué pasa cuando estoy haciendo un juicio estético, emocional, y qué pasa cuando solamente estoy observando. Y ahí vemos cómo las imágenes que son consideradas bellas activan esa estructura que ya hemos mencionado hoy bastante, que es la amígdala.
Otro tipo de estudio que no involucró en este caso obras artísticas, sino ese tipo de imágenes que ustedes ven ahí, y también a los sujetos lo que los ponían era a decir, esta imagen está o no está simétrica, ese es un concepto importante en el cerebro, la simetría, y esta imagen me gusta o no me gusta en una escala. ¿Y qué encontraron Jacobson y colaboradores cuando están haciendo esos estudios donde podemos comparar entonces los juicios de estéticos versus los de simetría? Encontraron que cuando se hace un juicio estético, me gusta, no me gusta, había una negatividad frontal en este tipo de estudios, entonces, y encontraron activaciones en la corteza frontal medial, en la corteza bilateral frontal, en el cíngulo, en el polo temporal izquierdo y en la unión parietotemporal. Mientras que cuando el juicio era solamente esto es simétrico o no es simétrico, había una negatividad posterior sostenida, se activaban áreas parietales y premotoras. Otros autores sí han hecho, digamos, estudios experimentales utilizando obras de arte. Vamos a ver básicamente 3 estudios en donde se ha hecho una manipulación experimental, creando un paradigma, utilizando obras de arte. El primero de ellos es el que realizaron Kawabata y Seki en el 2004. Ellos clasifican entonces las obras que ellos seleccionaron en bodegones, en retratos, en paisajes y en obras abstractas. Y a las personas lo que las ponían era calificar en una escala Likert de 1 a 10, qué tanto considera lo que está viendo como bello o como feo. Entonces uno califica en esa escala, descartaron todo lo que estaba entre 4 y 7, seleccionaron solamente entre 1 y 4 y entre 7 y 10, y luego ponen a las personas, esa es la etapa experimental, luego ponen a las personas en el resonador, en el aparato como el que les mostró el doctor hoy, y miran qué áreas del cerebro se activan en diferentes condiciones. Entonces es interesante encontrar cómo en este estudio ellos vieron que los cuadros, las obras de arte que eran consideradas menos bellas fueron las abstractas y sin embargo fueron en aquellas que más tiempo se demoraron las personas en responder, y las que fueron consideradas más bellas significativamente, donde está la estrellita roja, fueron los paisajes, aunque predominan, como ustedes ven, las respuestas neutrales, pero hay una diferencia clara. De alguna manera nos muestra esto, que el cerebro responde de diferente manera, procesa de diferente forma los estímulos visuales que están representando estas obras de arte. Aquí vemos entonces cómo las áreas que activan los retratos, los paisajes, los bodegones y las obras abstractas son diferentes. Una cosa interesante que ellos encontraron aquí, que ustedes ven ahí cuando hablamos de las obras abstractas, que no hay ningún rojito, es porque parece que las diferencias se anulan. Las obras abstractas requieren de todas las otras para procesarse, son las que menos significado coherente, concreto, aprendido tienen, y entonces ahí no hay un área particular asociada con ese procesamiento de las obras abstractas, mientras que en los retratos sí se activaban mucho más lo que tiene que ver con las regiones que ustedes ya han oído mencionar hoy varias veces, que son el cíngulo, la amígdala, la ínsula. En los paisajes y en los bodegones se activan áreas posteriores, más occipitales, de la corteza fusiforme, de las áreas parietales, que involucran entonces el reconocimiento de esos objetos que se perciben. Y por otra parte también encontraron coherencia, digamos, con lo que ya habíamos descrito en cuanto a que cuando los estímulos eran juzgados como bellos, se activaba la corteza visual, las regiones motoras y cinguladas anteriores y las regiones orbitofrontales. Entonces, estos estudios muestran que diferentes categorías de pinturas parecen activar diferentes áreas cerebrales. Celaconde y colaboradores en el 2004 también hacen otro estudio, pero aquí clasifican, digamos, las obras de arte que ellos presentan de una manera diferente. Ellos presentan obras
que ellos le llaman clásicos, no necesariamente exactamente estas que están ahí. Curiosamente en el artículo ellos hablan de obras clásicas, impresionistas, abstractas, paisajes, fotografías y objetos, pero no dicen cuáles, lo cual pues no permitiría de alguna manera replicar ese experimento, a no ser que le escribiéramos directamente a los autores, porque no está descrito exactamente qué obras utilizaron. Pero dentro de la categoría de lo que está mencionado ahí, pues serían imágenes como las que aquí vemos. Y en ese estudio de Cela-Conde, que es hecho no con resonancia magnética funcional, sino con otra de las técnicas que el doctor Strange les mencionó hoy, que es la magnetoelectroencefalografía. Y ellos encontraron una marcada activación en región prefrontal dorsolateral izquierda cuando los estímulos fueron juzgados como bellos. Aquí hay pues muy claro la activación en las regiones anteriores frontales, y lo otro que es bien interesante es que en latencias tempranas, es decir, no hay diferencias, pero cuando se espera un momento, digamos en el tiempo, y hay un mayor procesamiento de los estímulos percibidos, vemos que claramente se diferencian, y ellos encuentran que eso que ustedes ven ahí como PDC, que es prefrontal dorsolateral cortex, o sea la corteza dorsolateral prefrontal izquierda, ellos casi plantean ese es el centro cerebral de la estética. Con ese pedacito de área frontal es que nosotros podemos decir si algo es o no es bello, porque confluye muy claramente entonces esa capacidad de juzgar los objetos considerados bellos. Ese es otro estudio de Vartanian y de Goel en el 2004. Ellos hacen otra clasificación diferente, hablan de imágenes representacionales, ahí seleccionan una obra de Van Gogh, de imágenes abstractas, una de Kandinsky, o también, por ejemplo, una de Gauguin versus una de Georgia O'Keeffe. Entonces ellos lo que hacen es coger la obra original y presentarla de manera original, de manera alterada, visualmente fragmentada, visualmente difícil de percibir, o claramente filtrada, como ustedes ven ahí. Y también miran cuáles son las áreas que se activan cuando yo considero o no considero que una imagen es bella. Entonces, los sujetos veían las imágenes en las tres condiciones, en original, en filtrada y en alterada, y en cada una de ellas tenían que decidir si les consideraban bello o no. Y lo que ellos encontraron es que entre más bello juzgaban el objeto, menor actividad, por ejemplo, había en el caudado, mayor actividad en el cíngulo y en la corteza occipital. Entonces, estos vemos que son 3 estudios que han hecho claramente esa relación, que no es muy frecuente, no hay muchos otros estudios reportados en la literatura, entre obras de arte, juicio estético y correlato, digamos, cerebral. Y lo que es interesante en esta síntesis de esos 3 estudios es la dificultad en ocasiones de sacar conclusiones debido a la variabilidad también de las técnicas utilizadas, a la variabilidad de los estímulos utilizados, a la variabilidad de las definiciones usadas, etc. Aquí vemos claramente cómo, pues, a pesar de que en los 3 encontraron algún correlato, digamos, del lóbulo frontal para cuando se juzga algo como bello, pues en uno utilizan la magnetoelectroencefalografía, en el otro la resonancia funcional, en el otro los potenciales relacionados con un evento asociado, los tiempos de exposición varían, la tarea también varía, los estímulos pues de 192 a 320 en otro estudio, etcétera. Entonces, para poder, digamos, avanzar en esto, quizá tendríamos que formular una manera en la cual estuviéramos pues más de acuerdo con la definición de lo que es la belleza, con la selección de lo que son las obras, los sujetos, los tiempos, y mirar pues más concordancia. Pero a pesar de estas diferencias, todos concuerdan en que hay una actividad predominantemente o de la amígdala puramente emocional o del procesamiento emocional y conceptual que tiene que ver con el área del lóbulo frontal. Y aquí viene otro artículo que es bien interesante, que es de este año, del 2012, y estudia cómo se aprecia el arte, cómo es que apreciamos el arte. Y él plantea
Entonces, una diferencia de nuevo entre lo que llamamos arte clásico, que podría incluir estas imágenes de personas, imágenes representativas, claramente reconocibles, o imágenes del arte moderno, que es donde hay unas deformaciones, donde aparece algo representativo que podríamos identificar como una cara, como un cuerpo, etcétera, pero bastante deformado, y el arte completamente abstracto. Y él hace un estudio bastante interesante con un modelo matemático de ecuaciones, y él plantea entonces que cuando hablamos de arte, cuando hablamos de belleza, cuando hablamos de estética, es importante tener en cuenta que es algo que se hace por etapas, que hay una integración que tenemos que hacer entre lo que es la emoción, la comprensión, la activación y el gusto, y que en cualquiera de esos niveles que hemos mencionado, de esas pinturas, tanto del arte clásico como del moderno o del abstracto, existen todos esos niveles. Ellos escogen entonces, plantean un modelo en ese experimento que ellos realizan, en donde utilizan esas etapas de procesamiento del arte: emoción, comprensión, activación y gusto. Utilizan tipos de arte, clásico, moderno, abstracto, y también clasifican a los personajes que participaron en el experimento de acuerdo a una encuesta de conocimientos artísticos en expertos y no expertos. Y luego aplican todo un modelo bastante, digamos, complejo desde el punto de vista matemático, y encuentran que claramente hay una relación entre los aspectos. Lo más importante, lo más interesante quizá de todo ese artículo, es cómo demuestran que es importante la interrelación entre lo cognitivo y lo emocional. Aquí lo que está señalado con flechas rojas es donde había claras diferencias entre los expertos y los no expertos. O sea, los expertos tienen una capacidad, digamos, para responder desde el punto de vista de la comprensión, de la emoción, del gusto y de la activación de diferente manera a cómo reaccionan los no expertos. Y el arte que hay, donde hay más acuerdo, pues evidentemente es el representativo, y donde hay menos acuerdo, mucha más dificultad, es en el arte moderno, contrariamente a lo que quizá hubiéramos pensado que fuera el arte abstracto. Genera mucha menos confusión, muchas menos disociaciones el arte abstracto que el arte moderno. Entonces, de todas maneras, todo lo que estos estudios nos muestran y nos confirman es lo que hemos visto durante este rato con la exposición del doctor Strange sobre las emociones y de Mariel Rosario alrededor del tema de cómo es que se define la belleza y de la integración entonces entre estos conceptos desde el punto de vista de lo que sabemos sobre cómo funciona el cerebro. Y es que definitivamente en la apreciación estética las emociones es lo más importante. O sea que las emociones sabemos que están fundamentalmente preprogramadas en el cerebro, las emociones primarias, primitivas, pero que están culturalmente mediadas, y que son estas emociones las que influencian la cognición y la memoria, y que esa sensación de placer frente al arte está implicando reacciones tanto cognitivas entonces como emocionales, tanto conscientes como inconscientes. Y cuando hablamos de emociones en relación al arte, como que casi siempre tendemos a través de la historia hasta hace muy poquito tiempo a asociar el arte con el placer, con la belleza, con lo estético, con lo bello, con esas emociones que hemos llamado positivas, que son la alegría, el placer, la satisfacción, el éxtasis, la calma, el orgullo, la admiración, y que desde el punto de vista del placer frente al arte, pues digamos que la exageración mayor es lo que se ha llamado el síndrome de Stendhal, que es cuando se describe como una experiencia de éxtasis tan total que hay personas, se supone, pues un poquito exagerado, pero parece que sucede, que en Florencia es tan absolutamente bello lo que uno puede percibir en muchos de los lugares a donde va, que hay gente que tiene pues casi que sensación de ahogo, de palpitaciones, y que se la tienen que llevar para el hospital, ¿no? Entonces, esto es lo que se describe como el síndrome de Stendhal. Mirando esa imagen que está en una iglesita pequeña que es muy bella, que es la Santa Croce, dice él: las sibilas de Volterrano me han dado tal vez el placer más vivo que jamás me ha dado la pintura. Saliendo de la Santa Croce tenía fuertes latidos de corazón, la vida se me había desvanecido. Entonces ahí vemos como pues una emoción muy asociada a lo corporal, al sentimiento, a la sensación, pero también asociada al placer, al éxtasis, a la belleza, pero
en el arte moderno, en el arte conceptual, en el arte político, digamos, esto casi que ya los artistas no quieren estar asociados con lo bello. Entonces empiezan otro tipo de emociones que llamaríamos como negativas, que se asocian con el miedo, con el disgusto, con la rabia, con la ira, con la tristeza, con el dolor, la depresión, la ansiedad, la vergüenza. Entonces es la manipulación a través del arte también de otras emociones que llamaríamos negativas en ese sentido, y que tienen que ver entonces con artistas como este, donde ustedes pueden ver ahí una bellísima explosión roja, pero eso es la representación de un tiro en la cabeza. También es como lo que ha señalado Jesús Abad Colorado, uno de nuestros grandes fotógrafos en Colombia. Ustedes podrían decir que esta imagen es muy bella, pero es una imagen terrible, que es una imagen de una de las matanzas, de las muchas matanzas que ha habido en uno de nuestros pueblos. Entonces él dice, el arte no debe ser solo bello, armonioso o sublime, sino además moral y socialmente útil. Debe sacudir a los espectadores, evitar el olvido, generar actitudes y reacciones emocionales. Esto ha ocurrido en muchos momentos de la historia del arte en diferentes tipos de corrientes, el manipular, el manejar esto que se ha llamado pues como el arte como testimonio del horror. Eso lo vemos en el Guernica de Picasso, que es pues una obra que además de ser pues una obra representativa del cubismo analítico, etcétera, pues es una obra que narra los horrores ocurridos en ese pueblo del Guernica. También Caravaggio, que juzgamos como absolutamente hermoso desde el punto de vista visual de la pintura, pues se narra pues muchos horrores, y también, como vamos a ver después en otra de las charlas en otro momento, pues lo contestatario y lo paradójico de estas imágenes frente a lo considerado como noble o bueno, que es como también lo que también desde el punto de vista de la filosofía se ha asociado el arte con la verdad, con lo bueno. Esta también es otra de las imágenes de ese arte comprometido, el fusilamiento del 3 de mayo en la obra de Goya, y en nuestro contexto pues las obras de Obregón sobre la violencia, o de Botero. Y también entonces lo que se ha denominado como la estética obscena, que es algunas de estas obras como la de Lastig o la de Bruce, donde pues lo que se define o lo que define el arte en este tipo de obras es como que la política que ha creado nuevas formas de comunicación. Son los límites entre el arte y la vida, el sufrimiento, el placer, la violencia, la pasión, la locura, el éxtasis. Vemos también entonces la rabia y el disgusto como emociones estéticas, lo cual ha sido bastante controvertido, como se observa también en estas obras de un artista que es Andrés Serrano, que presenta pues es una serie de horrores. Casi todas las obras de él son basadas en la morgue, en muertos y en descomposición. Entonces, aquí viene también el tema interesante alrededor de esas sutiles relaciones entre lo que es la belleza, la emoción, el placer y también la moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de acuerdo a la definición de Ayala de que la moral es como la predisposición para juzgar acciones humanas como positivas o como negativas en términos de sus consecuencias para otros seres humanos. Y lo que se ha encontrado también, que es bastante interesante, digamos como la convergencia de los estudios alrededor de la belleza, de la moral, del placer, de las emociones y de la estética, es que el razonamiento moral y los juicios estéticos se relacionan con actividades de múltiples regiones cerebrales, pero en particular vuelve a aparecer de nuevo la corteza orbitofrontal y la ínsula. Entonces es interesante que dos de los rasgos que definen nuestra humanidad, que prácticamente pues solamente lo tenemos nosotros los humanos, que son las actitudes morales y las actitudes estéticas, dependen de mecanismos neurológicos cognitivos comunes. Entonces es otra de las áreas muy interesantes de convergencia entonces de estos temas en relación con el arte y el cerebro. Involucran funciones cognitivas de atención, de memoria, de toma de decisiones que se asocian con la corteza prefrontal. Involucran representación y anticipación de consecuencias que se asocian con la corteza orbitofrontal. Involucran creación de un contexto basado en experiencias pasadas, en memoria, recuerdos, conocimientos, almacenamiento,
en relación con el lóbulo temporal, y también la integración de procesos cognitivos y afectivos, y aparece entonces de nuevo el cíngulo anterior y pues la amígdala. Entonces acá vemos cómo de nuevo hay confluencia con todo lo que hemos expuesto durante esta tarde con el doctor Strange, con el doctor Amador y con los conceptos teóricos presentados por Mario Rosario. Y es entonces la importancia de ese lóbulo frontal, ese área del cerebro que se ha desarrollado tardíamente en el hombre, digamos que es la última en desarrollarse desde el punto de vista ontogenético y filogenético. También la importancia de la amígdala en la regulación de las emociones y en la memoria emocional, y en la corteza del cíngulo. Y podemos terminar solamente señalando esa frase que dice que el arte es una función de todo el cerebro, que une al creador con su obra, con él mismo y con todo aquel que accede a la misma.